La casa de la familia González se alzaba majestuosamente en una colina verde, rodeada de jardines perfectamente cuidados, que parecían sacados de una revista de paisajismo. El sol de la tarde bañaba el vecindario en un cálido resplandor dorado, y las flores en el jardín florecían en una explosión de colores vivos: rosas rojas, lirios amarillos y jazmines blancos. La elegante residencia, con su fachada de ladrillo claro y sus ventanas enmarcadas por delicadas cortinas de encaje, era el epítome de la sofisticación y el éxito. Dentro de la casa, todo estaba dispuesto con una meticulosa atención al detalle. Los muebles de madera oscura, las alfombras suaves y las pinturas abstractas en las paredes creaban un ambiente de lujo y calma. La biblioteca, repleta de estantes llenos de volúmenes encuadernados en cuero, contrastaba con el brillo moderno de la cocina abierta, donde los electrodomésticos de acero inoxidable reflejaban el resplandor de la luz natural que entraba por las amplias ventanas. Isabela González, de 38 años, era el corazón de este hogar. Con su elegancia natural y su presencia serena, dirigía el hogar con una gracia que parecía effortless. Ella había dedicado años a construir no solo un refugio para su familia, sino también una carrera exitosa como consultora de diseño de interiores. Su mirada atenta y su habilidad para combinar estilos y colores hacían que cada proyecto que tocara se transformara en una obra maestra. Su esposo, Roberto González, de 40 años, era un hombre de estatura imponente, con una sonrisa que podía iluminar una habitación y un carácter que, en apariencia, reflejaba su éxito en el mundo corporativo. Roberto había sido el director de una importante firma de inversiones durante más de una década, y su nombre era bien conocido en los círculos empresariales de la ciudad. A pesar de su apretada agenda, siempre se esforzaba por estar presente en los eventos importantes de su familia y en las reuniones de la comunidad. La pareja tenía 2 hijos, Diego y Valeria, de 14 y 11 años respectivamente. Diego era un adolescente activo, apasionado por el fútbol, mientras que Valeria, la menor, estaba profundamente involucrada en las artes y disfrutaba de pintar y tocar el piano. La vida familiar parecía ser una sinfonía bien afinada, donde cada miembro encajaba con perfección en el esquema general. Sin embargo, detrás de esta fachada impecable se escondía una creciente grieta. Isabela había comenzado a notar cambios sutiles en Roberto. Sus tardes en casa se volvían cada vez más cortas, sus llamadas telefónicas más frecuentes y, sobre todo, había una distancia que crecía entre ellos. Mientras la vida exterior parecía perfecta, en el interior, el equilibrio se estaba tambaleando. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Isabela regresó a casa y encontró a Roberto en el estudio, aparentemente absorto en una videollamada. La puerta estaba entreabierta y el brillo de la pantalla iluminaba su rostro. Pero cuando Isabela intentó asomarse, Roberto rápidamente colgó la llamada y desvió la mirada. Isabela sintió una punzada de desconfianza, pero decidió no abordar el tema de inmediato. Las sospechas, sin embargo, continuaron creciendo. Durante semanas, el comportamiento de Roberto se volvió más evasivo y las horas que pasaba fuera de casa se alargaban. Isabela trató de mantener la calma, enfocándose en sus proyectos y en el bienestar de sus hijos, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Finalmente, la oportunidad de confrontar a Roberto llegó cuando Isabela encontró un mensaje en el teléfono de su esposo mientras ayudaba a organizar un evento familiar. El mensaje, enviado por una mujer llamada Laura, contenía palabras cariñosas y bromas privadas que no parecían corresponderse con la relación que Roberto tenía con sus colegas. Con el corazón acelerado, Isabela se preparó para abordar a Roberto. La noche que eligió para la confrontación era clara y tranquila, con el cielo estrellado como telón de fondo. La conversación que se avecinaba prometía ser un punto de inflexión en su vida. Un momento en el que la fachada perfecta de su vida familiar podría desmoronarse y revelar la verdad oculta tras la elegancia de su hogar. La noche estaba en calma
con solo el suave susurro del viento entre las hojas del jardín como compañía. Isabela, con el corazón en la garganta, había esperado el momento adecuado para hablar con Roberto. La tensión era palpable y su mente repasaba una y otra vez las palabras que iba a usar. Ella necesitaba ser clara, pero también buscaba entender qué había llevado a Roberto a desviar su camino. Roberto estaba en el salón, sentado en el sofá de cuero negro que había sido una de las primeras adquisiciones de la pareja. Isabela se acercó, su rostro una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La luz de las lámparas en las mesitas de café proporcionaba un resplandor cálido, pero no lograba calentar la fría sensación que se había instalado en el ambiente. «Roberto, necesitamos hablar», comenzó Isabela, tratando de mantener la calma en su voz. Roberto levantó la vista sorprendido, pero trató de esbozar una sonrisa que parecía forzada. «Claro, cariño, ¿qué sucede?», preguntó él, intentando sonar casual, mientras se acomodaba en el sofá. Isabela tomó una respiración profunda antes de continuar. «Encontré un mensaje en tu teléfono de una mujer llamada Laura. El contenido del mensaje me hizo sentir incómoda». «¿Quién es ella?». El rostro de Roberto se transformó y la sorpresa se convirtió rápidamente en incomodidad. Intentó evitar la mirada de Isabela, sus ojos buscando cualquier rincón del salón, menos el rostro de su esposa. «Es una colega del trabajo», respondió Roberto finalmente. «Nada más que eso». Isabela notó el titubeo en su voz y la falta de contacto visual. «No estoy segura de creer eso. El mensaje parecía mucho más personal. Me preocupa que haya algo más entre ustedes». Roberto suspiró profundamente, su actitud defensiva evidente. «Isabela, no es lo que piensas. Laura y yo hemos estado hablando, sí, pero solo porque ella estaba pasando por un momento difícil y yo estaba tratando de ser un amigo. Eso es todo». La respuesta de Roberto no tranquilizó a Isabela. Ella sabía que había más detrás de sus palabras, pero la verdad parecía esquiva. «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué mantuviste esta relación en secreto?». Roberto se quedó en silencio, y el peso de la pregunta parecía hacerle efecto. «No quería preocuparte», dijo finalmente, su voz baja. «Pero ahora que lo mencionas, sí, he estado distante. No es por Laura, es por problemas que he estado enfrentando». Isabela sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de problemas?». Roberto se levantó del sofá y comenzó a pasear por la sala, claramente incómodo. «He estado estresado por el trabajo, las finanzas, todo. No supe cómo manejarlo y me refugió en esa relación con Laura, que se volvió un escape». Isabela estaba desolada. «¿Así que me has estado engañando durante todo este tiempo, buscando consuelo en otra persona en lugar de enfrentarte a tus problemas conmigo?». Roberto se detuvo y se giró hacia ella. «No quise que llegara a esto, Isabela. Me equivoqué. Lo siento». El dolor en el rostro de Isabela era palpable. Ella había imaginado muchas cosas, pero nunca la había pensado que Roberto podría haber cruzado esa línea. La desilusión y la traición se apoderaron de ella, y las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. «Necesito tiempo para procesar esto», dijo Isabela, su voz temblando. «No sé si puedo seguir adelante sin entender completamente lo que ha pasado». Roberto asintió, consciente de la gravedad de sus acciones. «Entiendo. Haré lo que sea necesario para arreglar esto, pero te doy espacio si lo necesitas». Isabela se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta del salón. Cada paso le parecía más pesado que el anterior. Al salir de la habitación, sintió un frío profundo que no solo era causado por la temperatura de la noche, sino también por el abismo que se había abierto entre ella y Roberto. La confianza que una vez había cimentado su matrimonio estaba ahora fracturada, y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Al día siguiente, Isabela se encontraba en el jardín, rodeada por el esplendor de las flores y el verde vibrante que antes le había traído paz. Ahora, el mismo paisaje parecía un recordatorio doloroso de la vida que había conocido.
una vida que estaba en peligro de desmoronarse. Con cada respiración, Isabela sentía el peso de la decisión que debía tomar, sabiendo que el futuro de su familia dependía de cómo manejaría esta traición y qué caminos elegiría a partir de ahora. A medida que pasaban los días, Isabela se sumergió en una rutina que le ayudaba a mantener la mente ocupada. A pesar de la apariencia de normalidad que trataba de mantener, el dolor seguía presente, y las preguntas sobre el futuro de su matrimonio la atormentaban en cada momento de calma. Las noches eran especialmente difíciles. El silencio de la casa se sentía abrumador y el eco de las conversaciones pasadas se mezclaba con la tristeza actual. Roberto, por su parte, estaba decidido a demostrar que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar la confianza de Isabela. A pesar de su frustración y confusión, estaba comprometido a hacer frente a sus errores y a buscar la ayuda profesional necesaria. Había comenzado a asistir a sesiones de terapia individual, así como a buscar terapia de pareja para abordar los problemas subyacentes en su relación. Una tarde, mientras Isabela estaba en la cocina preparando la cena, Roberto entró con un libro en la mano. El título, Reconstruyendo la confianza, estaba claramente visible en la portada. Él se acercó a Isabela con una expresión seria en su rostro. «Isabela», dijo Roberto con voz suave, «he estado leyendo este libro y pensé que podría ser útil para nosotros. Sé que lo que hice fue inexcusable, pero estoy comprometido a entender mejor cómo reparar el daño que causé. ¿Te gustaría que lo leamos juntos?» Isabela miró el libro con escepticismo. No estaba segura de si las palabras escritas en la página podrían realmente sanar la herida abierta en su corazón. Sin embargo, se dio cuenta de que Roberto estaba haciendo un esfuerzo genuino y decidió darle una oportunidad. «Está bien», respondió ella, con un tono de resignación. «Lo leeremos juntos, pero necesito que entiendas que esto no significa que todo esté solucionado. Estoy dispuesta a trabajar en esto, pero la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana». Roberto asintió reconociendo la validez de sus palabras. «Lo entiendo. Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario, sin importar cuánto tiempo tome». Los siguientes días fueron un viaje de autodescubrimiento y honestidad brutal. Isabela y Roberto se sentaron juntos cada noche, leyendo y discutiendo los temas del libro. Aprendieron sobre la importancia de la comunicación abierta y la necesidad de establecer límites claros en su relación. También exploraron las razones detrás de la infidelidad de Roberto y cómo podía hacer frente a sus propios problemas internos. En una de sus sesiones de lectura, el libro proponía un ejercicio sobre el establecimiento de metas y expectativas. Isabela y Roberto se sentaron en el sofá, rodeados de libros y notas. Con la luz suave del atardecer, entrando por las ventanas, comenzaron a escribir sus metas para el futuro. «Quiero ser completamente transparente contigo», dijo Roberto mientras escribía. «Quiero asegurarme de que sientas que puedes confiar en mí de nuevo. No solo quiero hablar de los cambios que voy a hacer, sino también demostrarlo con acciones consistentes». Isabela lo miró con atención. «Yo también necesito sentirme segura y respetada. Quiero saber que estás comprometido no solo en palabras, sino en acciones. Es importante que ambos trabajemos en esto juntos». A medida que escribían, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. La tensión que antes estaba presente parecía relajarse ligeramente, aunque la herida seguía siendo profunda. El simple acto de trabajar juntos en sus metas les proporcionaba una sensación de propósito y colaboración. Poco a poco, Isabela comenzó a ver cambios en Roberto. Aunque el proceso no fue fácil, él estaba haciendo un esfuerzo sincero por mejorar su comportamiento y enfrentar sus problemas. Roberto también comenzó a asistir a grupos de apoyo para personas que luchaban con la infidelidad y la adicción, lo que le brindaba una perspectiva más amplia y el apoyo de otros que enfrentaban desafíos similares. A pesar de los avances,
Isabela se encontraba en una montaña rusa emocional. Había momentos en los que sentía una chispa de esperanza, pero también momentos en los que la tristeza y la desconfianza parecían abrumarla. La terapia de pareja se convirtió en un espacio seguro donde ambos podían expresar sus sentimientos y trabajar en las áreas que necesitaban atención. La comunidad de amigos y familiares de Isabela y Roberto estaba al tanto de la situación, aunque ellos mantuvieron una actitud discreta. Algunos ofrecieron palabras de apoyo, mientras que otros expresaron su preocupación por la viabilidad de la relación. Isabela sabía que debía encontrar un equilibrio entre sus deseos personales y las expectativas externas. Mientras tanto, el proyecto de la renovación del jardín de la casa seguía en marcha. Isabela comenzó a ver el jardín como una metáfora de su propia vida, un espacio que requería tiempo, cuidado y paciencia para florecer nuevamente. Aunque el camino hacia la reconciliación era incierto, ella estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía y esperanza. A medida que el verano se asentaba en la ciudad de Santiago, el jardín de Isabela y Roberto comenzaba a florecer con un esplendor inesperado. Las flores de colores brillantes y los arbustos bien cuidados se convirtieron en un símbolo de la esperanza renovada que ambos buscaban en su relación. Sin embargo, mientras el jardín mostraba signos de nueva vida, la relación entre Isabela y Roberto seguía enfrentando desafíos. Una tarde calurosa de agosto, Isabela decidió tomar un respiro y salir a dar un paseo por el vecindario. El jardín estaba en un punto crítico de la renovación, con las nuevas plantas creciendo vigorosamente y los senderos recién pavimentados brillando bajo el sol. Mientras caminaba, Isabela se encontró con Clara, una amiga de la infancia que no había visto en años. Clara había sido una de las personas que apoyó a Isabela cuando empezó a salir con Roberto, y su encuentro inesperado era un rayo de sol en medio de sus días sombríos. «Isabela, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó Clara con entusiasmo. «Te ves maravillosa. ¿Cómo has estado?». Isabela forzó una sonrisa y abrazó a Clara. «Ha pasado mucho tiempo, Clara. Estoy bien, dentro de lo que cabe. Estamos trabajando en un proyecto de renovación del jardín y tratando de resolver algunas cosas en casa». Clara levantó una ceja, notando el tono reservado en la voz de Isabela. «¿Todo bien en casa? Si necesitas hablar, sabes que estoy aquí para escucharte». Isabela dudó por un momento, pero decidió ser honesta. «Roberto y yo estamos tratando de sanar después de algunos problemas que tuvimos. Ha sido un proceso difícil, pero estamos trabajando en ello». Clara asintió con comprensión. «Lo siento mucho. A veces los desafíos pueden parecer insuperables, pero también pueden llevar a una mayor comprensión y crecimiento. ¿Te gustaría que tomáramos un café y charláramos más sobre ello?». Isabela aceptó la invitación y ambas se dirigieron a una cafetería cercana. Mientras compartían un café helado y pastelitos, Isabela abrió su corazón a Clara, compartiendo los detalles del dolor que había experimentado y el esfuerzo que Roberto estaba haciendo para reparar su relación. «Lo que más me duele», confesó Isabela, «es la sensación de traición y la dificultad para confiar de nuevo. Roberto está tratando de cambiar, pero a veces me pregunto si será suficiente». Clara escuchó atentamente, ofreciendo palabras de aliento y sugiriendo que Isabela y Roberto podrían beneficiarse al enfocarse en la comunicación abierta y en establecer nuevos hábitos que reforzaran la confianza. «Una de las cosas más importantes en cualquier relación», dijo Clara, «es la comunicación constante. A veces, simplemente hablar de lo que sientes, incluso si es doloroso, puede ser un paso crucial hacia la curación». Isabela se sintió reconfortada por la conversación y agradeció a Clara por su apoyo. Se despidieron con un abrazo cálido y Isabela regresó a casa con una renovada determinación de enfrentar sus problemas con Roberto de manera abierta y honesta.
Esa misma noche, mientras cenaban en la terraza del jardín, Isabela y Roberto decidieron hablar sobre la conversación que Isabela había tenido con Clara. Roberto, aunque todavía se sentía inseguro sobre su capacidad para reparar el daño causado, estaba decidido a hacer todo lo posible para recuperar la confianza de Isabela. «Isabela», comenzó Roberto con voz sincera, «sé que nuestras conversaciones pueden ser difíciles y a veces parezco no entender completamente lo que sientes, pero quiero que sepas que estoy comprometido a mejorar y a trabajar en nuestros problemas». Isabela lo miró con atención. «Lo aprecio, Roberto. La comunicación es clave y me gustaría que ambos continuáramos hablando abierta y sinceramente sobre lo que necesitamos y cómo podemos avanzar». Roberto asintió, comprendiendo la importancia de lo que Isabela estaba diciendo. «Voy a seguir trabajando en esto y en mí mismo. También creo que podríamos considerar buscar más apoyo profesional si eso es lo que necesitamos». La conversación se mantuvo en un tono constructivo, y ambos hicieron un esfuerzo consciente por ser transparentes sobre sus sentimientos y expectativas. Aunque el proceso de sanar y reconstruir la confianza era largo y complicado, el compromiso de ambos de enfrentar el desafío juntos les proporcionó un sentido de dirección y esperanza. El jardín continuó floreciendo, y con cada día que pasaba, Isabela y Roberto encontraban pequeñas victorias en su camino hacia la reconciliación. La renovación de su hogar y de su relación era un testimonio del esfuerzo y la dedicación que ambos estaban dispuestos a invertir en su futuro juntos. Aunque no sabían qué les depararía el futuro, Isabela y Roberto estaban decididos a enfrentar sus problemas con valentía y a construir una base sólida para su relación, un paso a la vez. El otoño llegó con su paleta de colores cálidos y su aire fresco, trayendo consigo una nueva fase en la vida de Isabela y Roberto. El jardín, ahora lleno de hojas doradas y rojas, se convertía en el refugio perfecto para reflexionar y tomar decisiones. Mientras los días se acortaban y las noches se enfriaban, Isabela y Roberto se preparaban para enfrentar nuevas pruebas en su camino hacia la reconciliación. Una tarde de octubre, mientras Isabela estaba en casa organizando el salón para una pequeña reunión de amigos, recibió una llamada inesperada. Era Marta, una antigua amiga de la universidad que había sido cercana a Roberto en sus años de estudiante. Marta había estado fuera del país durante varios años y su regreso a Santiago era una sorpresa. «Hola, Isabela», dijo Marta con voz amigable, pero con un tono que denotaba algo más. «No sé si recuerdas quién soy, pero estoy de vuelta en Santiago y me encantaría ver cómo estás. ¿Podemos encontrarnos para tomar un café?» Isabela, intrigada y un poco nerviosa, aceptó la invitación. Sabía que Marta había sido una parte importante del pasado de Roberto y se preguntaba si su reaparición tenía alguna relación con los problemas actuales en su vida. El encuentro con Marta fue en una elegante cafetería en el centro de la ciudad, un lugar acogedor con paredes adornadas con obras de arte moderno y cómodos sillones. Cuando Isabela llegó, Marta ya estaba esperando con una sonrisa cálida. «Isabela, qué gusto verte», exclamó Marta al abrazarla. «He estado siguiendo tus actualizaciones en las redes sociales y me alegra saber que estás tratando de seguir adelante». Isabela se sentó y comenzó a conversar con Marta, quien le habló de su vida en el extranjero y de su decisión de regresar a Santiago. Sin embargo, pronto la conversación se volvió más personal. «Isabela», dijo Marta con tono serio, «hay algo que necesito decirte. Me he enterado de la situación entre tú y Roberto y sentí que era importante hablar contigo». Isabela frunció el ceño, sintiendo una mezcla de curiosidad y ansiedad. «¿De qué se trata, Marta?». Marta tomó una respiración profunda antes de continuar. «Cuando Roberto y yo éramos amigos en la universidad, tuvimos una relación cercana. No era romántica, pero a veces nuestras conversaciones iban más allá de lo que debería.
Durante esa época, Roberto me habló sobre sus sueños y sus inseguridades, y en esos momentos confió en mí más que en nadie. Isabela escuchaba atentamente, sintiendo que había una pieza faltante en el rompecabezas. ¿Y qué tiene esto que ver con lo que está pasando ahora? Marta continuó. En los últimos meses, cuando me enteré de tu situación, recordé algunas cosas que Roberto mencionó hace años. Había una parte de su vida que él no compartió contigo y que podrías ya haber influido en su comportamiento reciente. No sé si esto te ayudará, pero pensé que merecías saber la verdad. Isabela sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿Qué es lo que Roberto no me dijo? Marta dudó por un momento antes de revelar. Roberto siempre ha tenido problemas con la autoimagen y la inseguridad. Su comportamiento reciente podría estar relacionado con una búsqueda de validación que ha estado buscando desde hace tiempo. Me preocupó mucho escuchar cómo las cosas han evolucionado y sentí que debía ser honesta contigo. Isabela asimiló la información mientras observaba cómo el sol de la tarde proyectaba sombras suaves en la cafetería. Aprecio tu sinceridad, Marta. Aunque no puedo cambiar el pasado, saber esto me ayuda a entender un poco más sobre lo que ha estado sucediendo. Marta asintió. Mi intención no es causar más dolor, sino ofrecerte una perspectiva adicional. Espero que encuentres la paz que mereces y que Roberto pueda enfrentarse a sus propios desafíos. Isabela agradeció a Marta por su honestidad y se despidió, llevándose consigo una mayor claridad sobre los problemas que habían afectado su relación con Roberto. Aunque no todas las respuestas estaban claras, la revelación de Marta ofreció una nueva capa de comprensión en el complicado rompecabezas de su vida. Al regresar a casa, Isabela encontró a Roberto en el jardín, trabajando en las últimas tareas de mantenimiento. La conversación con Marta le había proporcionado un nuevo enfoque sobre cómo abordar su relación. Mientras el crepúsculo se instalaba y las luces del jardín comenzaban a encenderse, Isabela se preparó para una conversación crucial con Roberto. Se acercó a él con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Roberto, acabo de hablar con Marta. Ella me ha dado una perspectiva que no había considerado antes y quiero hablar contigo sobre lo que he aprendido. Roberto la miró, notando la seriedad en su rostro. Claro, Isabela. Hablemos. Con la noche cayendo a su alrededor, Isabela y Roberto se sentaron en el jardín, listos para enfrentar las verdades y desafíos que se presentarían en su camino hacia la reconciliación. La brisa fresca de la noche envolvía el jardín y las luces tenues de los faroles proyectaban sombras suaves en el suelo. Isabela y Roberto se sentaron en uno de los bancos de madera, rodeados por el aroma de las flores nocturnas y el sonido lejano de las hojas que crujían. Este lugar, que había sido testigo de momentos felices y también de tensiones, parecía ahora ser el escenario perfecto para una conversación que podría redefinir el futuro de su relación. Roberto observaba a Isabela con una mezcla de preocupación y curiosidad. La expresión en su rostro mostraba que estaba listo para escuchar, pero también temía lo que podría venir. Isabela respiró profundamente antes de comenzar a hablar. Roberto, comenzó Isabela, acabo de tener una conversación con Marta. Ella me contó algunas cosas sobre tu pasado que no conocía. Me dijo que tu comportamiento reciente podría estar relacionado con problemas de autoimagen y una búsqueda de validación que has estado luchando durante años. Roberto se tensó. Sus manos se apretaron en su regazo. ¿Y qué más te dijo? ¿Por qué crees que eso es relevante ahora? Isabela continuó. Marta mencionó que a lo largo de los años, tú has tenido problemas para sentirte suficiente y que tu búsqueda de validación podría haber influido en tus decisiones recientes. Me gustaría entender esto mejor. Quiero saber cómo te sientes realmente y por qué has recurrido a estos comportamientos. Roberto se quedó en silencio por un momento, su mente claramente trabajando a toda velocidad.
Finalmente, comenzó a hablar con voz temblorosa. Nunca quise que te enteraras de esto, Isabela. Siempre he luchado con mi autoestima y, aunque lo intenté, nunca me sentí completamente satisfecho con quien soy. La gente a mi alrededor siempre parecía tener lo que yo deseaba, y me resultó difícil no compararme con ellos. Isabela escuchaba atentamente, tratando de conectar los puntos y entender el panorama completo. Roberto, tu confesión y las acciones que has tomado me han dejado muy herida, pero quiero saber más. ¿Por qué decidiste buscar en otros lugares la validación que sentías que te faltaba? Roberto cerró los ojos como si intentara encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Al principio solo era una forma de escapar. El mundo se sentía abrumador, y la idea de encontrar algo que me hiciera sentir bien me atraía. Pero lo que empezó como una escapatoria se convirtió en una adicción. No solo era sobre encontrar validación, era sobre un vacío que nunca parecía llenarse. Isabela sentía un torbellino de emociones. Aunque las palabras de Roberto explicaban parte de su comportamiento, el dolor y la traición seguían presentes. Roberto, entiendo que estés lidiando con tus propias luchas internas, pero el hecho de que hayas buscado eso en lugar de hablar conmigo o buscar ayuda es lo que realmente me duele. Necesito saber cómo vamos a avanzar a partir de aquí. Roberto asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de arrepentimiento y tristeza. He estado pensando en esto mucho. Sé que he cometido errores graves y me doy cuenta de cuánto te he fallado. Quiero buscar ayuda profesional para enfrentar estos problemas y aprender a manejar mi autoestima de una manera saludable. También quiero trabajar en nuestra relación, pero sé que eso tomará tiempo. Isabela asintió, reconociendo la sinceridad en las palabras de Roberto. Si realmente estás comprometido a cambiar y buscar ayuda, estoy dispuesta a considerarlo, pero también necesito ver acciones concretas, no solo palabras. Debemos trabajar juntos para reconstruir la confianza, y eso no será fácil. Roberto la miró con una mezcla de esperanza y determinación. Lo entiendo, Isabela. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar de nuevo tu confianza y demostrarte que puedo cambiar. Quiero ser el esposo y la persona que mereces. Con el aire fresco de la noche envolviéndolos y las luces del jardín parpadeando suavemente, Isabela y Roberto se encontraron en un punto crucial de su relación. Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo y desafiante, pero este momento de sinceridad y entendimiento marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida juntos. A medida que la noche avanzaba, Isabela y Roberto se levantaron del banco, sintiendo una ligera sensación de alivio. Aunque el futuro estaba lleno de incertidumbre, también había una renovada sensación de compromiso y esperanza. Mientras se dirigían hacia la casa, el sonido de las hojas crujientes bajo sus pies parecía simbolizar el inicio de una nueva etapa, llena de posibilidades y la promesa de un futuro más sólido y auténtico. Los días siguientes al enfrentamiento en el jardín fueron intensos y cargados de emociones. Isabela y Roberto comenzaron a establecer una rutina de sesiones de terapia de pareja y consultas individuales. Cada uno estaba decidido a enfrentar sus propias luchas y a trabajar en los problemas que habían afectado su relación. Isabela comenzó a notar pequeños cambios en Roberto. Él se mostraba más abierto y dispuesto a hablar sobre sus sentimientos y vulnerabilidades. Sin embargo, cada paso hacia la reconciliación estaba cargado de una mezcla de esperanza y escepticismo. Una tarde, mientras Isabela estaba en el jardín de la casa, su mente reflexionaba sobre cómo había cambiado todo desde aquel día en el que descubrió la verdad. Las flores del jardín, que una vez simbolizaban la belleza de su vida en pareja, ahora parecían ser testigos silenciosos del proceso de sanación. La llegada de la primavera trajo consigo una nueva energía al hogar. Isabela había decidido redecorar la casa, cambiando algunos de los muebles
y añadiendo colores alegres que reflejaran su deseo de renovación. Aunque la tarea era agotadora, encontraba consuelo en la transformación del espacio que alguna vez había sido escenario de tanto dolor. Un día, mientras Isabela estaba reorganizando el salón, recibió una llamada inesperada de Marta. La conversación comenzó de manera casual, pero pronto Marta reveló que había sido testigo de algo significativo. «Isabela, me alegra saber que estás tratando de seguir adelante», comenzó Marta, con un tono sincero. «Pero quería decirte que he visto a Roberto y a su terapeuta juntos. Roberto está trabajando en algunos aspectos profundos de su vida que nunca antes había enfrentado. Parece estar comprometido con el cambio». Isabela escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de alivio y duda. «Aprecio que me hayas informado, Marta. Es bueno saber que está tomando medidas para mejorar. Pero, ¿cómo puedo estar segura de que este cambio es duradero?». Marta suspiró antes de responder. «Solo el tiempo lo dirá, Isabela. Los cambios verdaderos requieren tiempo y esfuerzo constante. La confianza se reconstruye con acciones consistentes, no solo con promesas. Pero si ves que Roberto está trabajando en sí mismo y en su relación contigo, eso es un buen comienzo». Isabela agradeció la llamada y colgó, reflexionando sobre las palabras de Marta. A pesar de los esfuerzos de Roberto, el dolor persistente no desaparecía de inmediato. Sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba observar de cerca cómo se desarrollaban las cosas en lugar de esperar una solución rápida. Un viernes por la noche, Isabela y Roberto tuvieron una cena en casa, un intento de regresar a las simples tradiciones que solían disfrutar. Cocinaron juntos, riendo y compartiendo recuerdos mientras preparaban una cena especial. Aunque la atmósfera era ligera, el tema de la fidelidad seguía presente en sus pensamientos. «Isabela», dijo Roberto mientras servían la cena, «quiero agradecerte por tu paciencia y apoyo. Estoy consciente de que no ha sido fácil para ti, y quiero que sepas que estoy trabajando duro para demostrarte que estoy comprometido con este cambio». Isabela lo miró, reconociendo el esfuerzo que Roberto estaba haciendo. «Roberto, aprecio tus palabras y tu esfuerzo. Quiero creer en nuestro futuro juntos, pero también necesito ver consistencia. La confianza lleva tiempo, y estoy dispuesta a trabajar en eso si tú lo estás». A medida que la noche avanzaba, Isabela y Roberto compartieron una conversación sincera sobre sus esperanzas y temores para el futuro. Aunque había momentos de incertidumbre, también había una sensación de esperanza en el aire. Cada uno estaba dispuesto a enfrentar sus propios desafíos y a construir un camino hacia la reconciliación. A medida que pasaban las semanas, Roberto continuó asistiendo a sus sesiones de terapia y trabajando en sí mismo. Isabela también buscó apoyo para procesar sus emociones y reconstruir su confianza. El proceso de sanación fue gradual, lleno de altibajos, pero ambos estaban decididos a seguir adelante con sus vidas. El jardín, con sus flores florecientes y el sol de la primavera, se convirtió en un símbolo de la nueva etapa en la vida de Isabela y Roberto. Aunque el camino hacia la recuperación no estaba exento de desafíos, el hecho de que ambos estuvieran comprometidos a enfrentar estos desafíos juntos ofrecía una chispa de esperanza en su viaje hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El sol se alzaba sobre el horizonte, bañando el jardín de Isabela y Roberto con una luz dorada. Era un nuevo día, y la casa que había visto tantas tormentas ahora parecía envuelta en una calma esperanzadora. A medida que los meses avanzaban, la rutina diaria de Isabela y Roberto se veía marcada por esfuerzos conscientes y momentos de reflexión. Aunque la confianza era un campo minado, ambos estaban comprometidos a navegarlo juntos. Una mañana de sábado, Isabela decidió invitar a algunos amigos cercanos a su casa. Quería compartir el progreso que habían hecho y también encontrar un momento de alegría en medio de su proceso de sanación. La casa, ahora decorada con tonos cálidos y acogedores, estaba lista para recibir a sus invitados.
El jardín, lleno de flores frescas y plantas en crecimiento, reflejaba el estado de ánimo renovado de Isabela. Roberto estaba a su lado, ayudando a preparar la mesa y a organizar los bocadillos. Aunque la tarea parecía trivial, para ambos representaba un símbolo de la normalidad que estaban intentando recuperar. «Todo se ve maravilloso», dijo Roberto mientras colocaba una bandeja de frutas en la mesa. «Gracias por hacer esto. Necesitamos estos momentos». Isabela sonrió, aunque una parte de ella seguía sintiendo una ligera inquietud. «Sí, creo que es importante mantenernos conectados con nuestros amigos y con nosotros mismos. No quiero que todo esté siempre centrado en lo que pasó». Mientras los amigos llegaban, el ambiente se llenó de risas y charlas animadas. Era un respiro bienvenido para Isabela y Roberto, quienes se esforzaban por dejar atrás las tensiones del pasado. Sin embargo, a pesar del esfuerzo por mantener una fachada de normalidad, los desafíos internos seguían presentes. Una de las invitadas, Claudia, había sido amiga cercana de Isabela durante años. Durante una conversación privada en la cocina, Claudia le comentó a Isabela sobre una conversación que había tenido con un amigo en común. «Isabela, he oído algo que quizás deberías saber. Parece que algunos de los colegas de Roberto han notado cambios en él, pero también han notado que está más distante en su trabajo. ¿Has hablado con él sobre eso?» Isabela se quedó pensativa, su mente trabajando para procesar la información. No sabía nada de eso. Supongo que lo que importa es que esté trabajando en sí mismo y en nuestra relación. Espero que su esfuerzo sea genuino. Claudia asintió, mostrando preocupación pero también comprensión. Entiendo. Solo quería que estuvieras al tanto. A veces, el cambio lleva más tiempo del que imaginamos. La conversación dejó a Isabela con una sensación de inquietud. Si bien Roberto estaba demostrando esfuerzos en casa, ¿cómo podría asegurarse de que esos esfuerzos se extendieran a todos los aspectos de su vida? Esa noche, después de que los amigos se fueran, Isabela decidió hablar con Roberto sobre lo que había escuchado. Se sentaron en el sofá, rodeados de las luces suaves que iluminaban la sala. «Roberto», comenzó Isabela con cautela, «Claudia me dijo que algunos de tus colegas han notado que estás distante en el trabajo. ¿Hay algo de lo que debamos hablar?» Roberto la miró, su expresión mezcla de sorpresa y preocupación. «No tenía idea de que eso se notara. He estado tan enfocado en trabajar en nuestra relación que quizás he descuidado otros aspectos de mi vida. Quiero que sepas que estoy consciente de ello y estoy dispuesto a hacer ajustes». Isabela asintió, apreciando la respuesta abierta de Roberto. «Solo quiero que sepas que confío en ti para manejar estas cosas de manera adecuada. La confianza se construye a través de la consistencia en todos los aspectos de la vida». La conversación fue un paso más en el proceso de reconstrucción. Aunque los desafíos seguían presentes, ambos estaban comprometidos a enfrentarlos juntos. Isabela se dio cuenta de que la clave no solo era ver los esfuerzos visibles, sino también asegurarse de que esos esfuerzos fueran sinceros y duraderos. A medida que pasaban las semanas, Isabela y Roberto continuaron trabajando en su relación y en sí mismos. La terapia y el apoyo mutuo se convirtieron en partes fundamentales de su rutina. Aunque el camino hacia la reconciliación era largo y complicado, ambos estaban decididos a avanzar con paciencia y comprensión. El jardín, una vez más, se convirtió en un símbolo de esperanza. Las flores florecían con colores vibrantes, representando el crecimiento y la renovación que Isabela y Roberto estaban experimentando. Aunque el futuro seguía siendo incierto, la dedicación y el esfuerzo que estaban invirtiendo en su relación ofrecían una promesa de posibilidades. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de la habitación de Isabela y Roberto. Era un nuevo día, y después de meses de desafíos y trabajo arduo, el amanecer parecía traer consigo
una nueva esperanza. El camino que habían recorrido juntos había sido arduo, pero habían aprendido a navegarlo con una mezcla de paciencia y amor renovado. Ese día era especial. Era el primer aniversario del día en que Roberto había tomado la decisión de confesar sus errores y comenzar a trabajar en la reconstrucción de su relación. Para marcar el hito, Isabela y Roberto habían planeado una pequeña celebración íntima en el jardín, rodeados de las flores que ahora florecían con más vigor que nunca. Isabela se despertó temprano para preparar el desayuno. A pesar de las dificultades que habían enfrentado, el esfuerzo que ambos habían puesto en su relación había creado un ambiente de esperanza y calma en su hogar. Roberto, aún medio dormido, la encontró en la cocina, moviéndose con gracia mientras preparaba una variedad de delicias para compartir. «Buenos días», dijo Roberto con una sonrisa. «Todo huele increíble». Isabela le devolvió la sonrisa, sintiendo una oleada de gratitud. «Buenos días. Hoy es un día importante y quiero que sea especial». A medida que el sol ascendía más alto en el cielo, la pareja se preparó para recibir a sus seres queridos. Sus amigos más cercanos y familiares se unieron a ellos en el jardín, donde el ambiente era festivo y alegre. El jardín estaba decorado con luces y flores, y una mesa repleta de comida y bebida esperaba a los invitados. Durante la celebración, Isabela y Roberto se tomaron un momento para compartir sus reflexiones sobre el último año. Al frente de sus amigos y familiares, Roberto se dirigió a todos con un discurso sincero. «Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí hoy y por su apoyo incondicional», comenzó Roberto, su voz llena de emoción. «Este año ha sido un viaje de autodescubrimiento y sanación. He aprendido mucho sobre mí mismo y sobre la importancia de la honestidad y el compromiso. Isabela ha sido mi roca durante todo este proceso y sin su amor y paciencia no estaríamos aquí hoy». Isabela, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Roberto. «El camino ha sido difícil, pero hemos aprendido a enfrentar los desafíos juntos. No solo hemos trabajado en nuestra relación, sino que también hemos aprendido a apreciar las pequeñas cosas y a valorar cada momento que compartimos». La celebración continuó con risas, música y un brindis por el futuro. Los amigos y familiares de Isabela y Roberto compartieron palabras de aliento y felicitaron a la pareja por su resiliencia y dedicación. Aunque el pasado seguía siendo una parte de su historia, el presente estaba lleno de promesas y nuevas oportunidades. Al caer la noche, Isabela y Roberto se encontraron solos en el jardín, observando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno. La luz de las velas parpadeaba suavemente alrededor de ellos, creando un ambiente de paz y reflexión. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, preguntó Isabela, apoyando su cabeza en el hombro de Roberto. «Sí», respondió Roberto con una sonrisa. «Y lo más importante es que estamos aquí juntos, listos para seguir adelante». El viento susurraba suavemente entre los árboles, y la noche parecía envolverlos en una cálida manta de serenidad. Mientras miraban hacia el futuro, Isabela y Roberto sabían que aunque el camino había sido difícil, habían encontrado en su amor una fuerza que los había guiado a través de la tormenta. Con el tiempo, los desafíos se convirtieron en recuerdos lejanos, y lo que quedaba era un compromiso renovado y una relación fortalecida. A medida que el año avanzaba, Isabela y Roberto continuaron construyendo sobre los cimientos de su amor y su confianza mutua, enfrentando cada nuevo día con la esperanza y el deseo de crear una vida plena y feliz juntos. El jardín, que una vez había sido un símbolo de las dificultades que enfrentaron, ahora representaba su capacidad para superar cualquier obstáculo. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una luz al final del túnel. Y así, con el corazón lleno de gratitud y un renovado sentido de esperanza, Isabela y Roberto miraron hacia el futuro, sabiendo que juntos
podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara.